Estoy convencido que más de una vez te habrás sentido agobiado por la cantidad de exámenes y contenidos que has tenido que memorizar y que te han entrado ganas de destrozarlo todo. Por eso, desde el plan Aprenda a Pensar, queremos darte unas nociones básicas y trucos de mnemotecnia para que mejores tu memorización y te ayuden a sacar mejores notas. Nadie se ha preocupado tanto por mí. Mnemotecnia es una palabra griega que significa conjunto de técnicas que permiten memorizar. No es tan difícil, hombre. Te resumo la mnemotecnia en varias ventajas. La primera ventaja es que genera más capacidad de memoria y por tanto no te hará falta hacerle huecos por la fuerza. En segundo lugar, nos ayudará a aprender en menos tiempo. Hay estudios que hablan de hasta un 50% de ahorro en tiempo de estudio. Además, evitaremos quedarnos en blanco y generaremos una base cognitiva. Cuando a largo plazo necesitemos recuperar una información, nuestro cerebro automáticamente nos lo recordará. Pero antes de enseñarte trucos para memorizar, tengo que hablarte de la memoria de trabajo. En primer lugar, la capacidad es limitada, ya que solo almacenamos de 1 a 7 elementos de forma simultánea. Hemos de decir que, por tanto, debemos seleccionar bien la información y no hacerlo malamente. Además, es activa, ya que cuanto más manipulamos y jugamos con la información, más posibilidades tendremos de memorizar. Por último, requiere concentración y trabajo de las técnicas que te voy a enseñar y que tú vas a aprender. Eso lo va a determinar la justicia. La primera técnica que voy a enseñarte en esto de la mnemotecnia son los acrónimos. Estos acrónimos nos van a permitir memorizar fácilmente. ¿En qué consiste? Pues básicamente en formar una palabra o una frase con iniciales en un listado de términos que debemos memorizar y que vamos a coger del texto que vamos a estudiar. En segundo lugar, tiene una serie de ventajas. Por ejemplo, reduce nuestro tiempo de estudio. En segundo lugar, considerablemente también la de los repasos. Y por último, evita la memoria en blanco, ese efecto que tanto tememos. Vamos a utilizar concretamente nuestro libro de texto de Anaya, de segundo de la ESO, y concretamente vamos a abrirlo por la página 42, donde viene, entre otros elementos, los preceptos del Corán, que es precisamente la pregunta que vamos a estudiar. Bien, una de las preguntas más habituales del tema del Islam es cuáles son los preceptos religiosos. Los profesores de historia tenemos esta manía y hemos de decir que son 5 en concreto. Para eso vamos a coger 5 iniciales con las que vamos a construir nuestro acrónimo que nos va a servir para memorizar esos 5 preceptos. Te explico. En primer lugar, el primer precepto tiene que ver con la profesión de fe. Vamos a utilizar esa primera letra de fe, la F, y la vamos a establecer como primera letra de nuestro acrónimo. En segundo lugar, vamos a utilizar la O. Ahora te explico por qué. El segundo precepto es la oración 5 veces al día y además la oración comunitaria, y por eso la vamos a utilizar como segundo elemento de nuestro acrónimo. En tercer lugar, vamos a ver que en la tercera vamos a utilizar la letra L de limosna, porque es otro de los preceptos o mandamientos de la ley coránica. En cuarto lugar, aunque te ponga aquí quinto, es un error, es cuarto, sería en este caso la letra A de ayuno, de Ramadán, ese que tienen que cumplir todos los musulmanes una vez al año. Y por último, nuestra quinta letra para nuestro acrónimo sería el quinto precepto, que es peregrinar una vez a la Meca. En este caso vamos a utilizar la palabra P y ahí ya tenemos nuestro acrónimo. Nuestro acrónimo, nuestra nueva palabra se llama FOLAP, que significa fe, oración, limosna, ayuno, es decir, el Ramadán, y por último la P de peregrinación. Con esto habríamos memorizado con una sola palabra 5 preceptos y los sabríamos explicar perfectamente. La segunda técnica de mnemotecnia que vamos a impartir en este video tutorial sería la memoria visual por dibujos, es decir,
Vamos a ver en qué consiste en primer lugar, y en la base es simplemente convertir un texto largo e infumable en un dibujo fácil de memorizar, con el que vamos a recordar absolutamente toda la teoría, ya lo veréis. ¿Qué ventajas tiene esto? Pues afianzamos un contenido sin gran esfuerzo. En segundo lugar, ahorramos un 40 o un 70% de tiempo de estudio y crearemos un recuerdo memorístico a largo plazo, es decir, que lo podremos utilizar en un futuro. Vamos a irnos al libro de primero de la ESO, ¿de acuerdo? Y concretamente a un contenido que tiene que ver con el relieve marino, el relieve de las tierras sumergidas. Imagina que tu profesor de geografía tiene el capricho de preguntarte eso de cuáles son las partes de las tierras sumergidas. Pues bien, ya te cuento que está formada por 5 partes, y esas 5 partes son difíciles de memorizar. En primer lugar estaría la plataforma continental, que es una suave pendiente que conecta la costa con el talud continental y que tiene una profundidad de aproximadamente 200 metros. En segunda instancia estaría el talud continental, que es una gran pendiente que conecta lo anterior con la llanura abisal. La llanura abisal sería el fondo marino y estaría a unos 4.000 o 5.000 metros y su superficie suele ser plana, pero al mismo tiempo dentro de ella podemos encontrar las dorsales oceánicas, que son cordilleras, y las fosas marinas, que son depresiones que se establecen dentro de esas llanuras abisales. Seguramente os estáis preguntando cómo puedo memorizar todo este rollo que os he soltado con un simple dibujo. Pues bien, me vais a perdonar porque no soy un pintor profesional, pero aquí voy a establecer un dibujito. Lo voy a hacer y ahora estoy con vosotros. Este dibujo que estoy realizando es precisamente lo que he imaginado en mi cabeza mientras estaba estudiando las partes del relieve submarino. He de decir al mismo tiempo que voy a establecer el mar y voy a determinar los 5 puntos que tengo que estudiar. Voy a poner el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Bien, a continuación en mi dibujo voy a establecer y relacionar cada número con una parte. Por ejemplo, el 1 sería la plataforma continental, que sería esa zona que no está más de 200 metros. En segundo lugar estaría el talud continental, que es esa gran pendiente que conecta la plataforma con las llanuras abisales. En tercer lugar estaría la llanura abisal, que suponen todos los fondos marinos de todo el mundo. Hemos de decir que esta llanura está a unos 4.000 o 5.000 metros. También lo establezco en mi dibujo para memorizarlo. Ya sé que esa parte es completamente llana. En cuarta instancia estarían las cordilleras, o también llamadas dorsales oceánicas, que no son otra cosa que sistemas montañosos, es decir, cordilleras que están sumergidas, es decir, bajo el mar. Y por último, en quinta instancia, ese agujerito que he hecho aquí tiene que ver con las fosas oceánicas, que son depresiones que se forman y que podemos encontrar, por ejemplo, la de la fosa de las Marianas. Con este simple dibujo ya tendría memorizado esas 5 partes del relieve sumergido.